día 7 de mayo. Vamos entonces a continuar con el tema que hemos venido desarrollando. Entonces, vamos a comenzar. Déjenme les comparto mi presentación una vez más. Ahí está. Bueno, entonces, haciendo un recuento, les invito a que analicemos esta parte de la narrativa que nos hace la Biblia, que me parece muy interesante, sobre precisamente el desarrollo de lo que hoy conocemos como una nación llamada Israel. Entonces, pues en el tema anterior vimos pues cómo fue creado, ¿no? Entonces, pasamos de entender que todo comenzó con Abraham, después de Abraham viene Isaac, después de Isaac viene Jacob, ¿verdad? Que a él le cambian el nombre por el de Israel, ¿verdad? Pero Jacob tiene un hermano que es Esaú, y pues vemos que desde ahí vemos ese pequeño conflicto que se da. Pero bueno, de Jacob tenemos a sus 12 hijos, ¿verdad? Entre ellos José, y ellos entran a la tierra de Egipto, y después de algunos cientos de años, ¿verdad? Ellos se convierten en más de 600,000 hombres, sin tomar en cuenta las mujeres y los niños, y son los que salen bajo la tutela de Moisés. Y ya mientras llevan el recorrido, ¿verdad? Vemos que pues Dios les entrega unos mandamientos para que los pongan por obra, y precisamente estábamos leyendo lo que era Éxodo 18, del 13 al 17, y después vemos cómo se establecieron los jueces, que es en Deuteronomio 1, del 9 al 18. Entonces vamos a leerlo rápidamente otra vez. Éxodo 18, vamos a poner aquí, Éxodo 18. Vamos a ver, Éxodo 18, del 13 al 17. Bueno, es cuando precisamente el suegro de Moisés ve a Moisés cómo es que se la pasaba todo el día juzgando en el pueblo, ¿verdad? Y entonces el suegro le dice, no, pues no haces bien, tienes que poner a alguien que te ayude. Entonces él le dice, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde anden y lo que han de hacer. Entonces le pide que, dice, inquiere tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, los cuales juzgarán al pueblo en todo tiempo, y será que todo negocio grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán el negocio pequeño. Y esa fue la sugerencia que hizo el suegro de Moisés a Moisés, ¿no? Y luego en Deuteronomio 1, del 9 al 18, vámonos rápidamente a ver qué dice ahí. Deuteronomio 1, del 9 al 18. Vamos rápidamente a recapitular. Dice, yo os hablé entonces diciendo, yo no puedo llevarlo solo, Jehová vuestro Dios ha multiplicado y aquí sois hoy vosotros como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, añada sobre vosotros sois 1,000 veces y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos, expertos para que yo ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bien es hacer lo que has dicho.
Y tomé los principales de vuestras tribus, varones sabios, expertos, y púselos por jefes sobre vosotros, jefes de millares, y jefes de cientos, y jefes de 50, y cabos de 10, y gobernadores a vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos, y juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el que es extranjero. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos observar aquí en Deuteronomio, si ustedes ponen atención, que es una labor importante el pasar el juicio a la comunidad. Vean como un principio de lección que nos está dando aquí el Señor a través de Israel, es que no se trata de que, por ejemplo, en este caso, Moisés, porque nosotros en la historia de Moisés ensalzamos mucho que era el hombre que hablaba con Dios. Sí, eso es cierto. Él hablaba con Dios cara a cara. Pero no se trata de que todo lo tuviera que resolver Moisés. Y si se dan cuenta, mis hermanos, eso es mucho luego el problema que sucede en muchas partes con nosotros. Porque, por ejemplo, en el caso de la religión, a veces las personas tienden a exagerar las posiciones de quienes son una cabeza, por así decirlo, porque obviamente una organización necesita ciertas jerarquías para que funcione, pero eso no significa, perdón, que todos los demás no tenemos responsabilidades, porque aquí el punto es que no es que Moisés sea el estelar y todos los demás nos rascamos, como dicen de manera vulgar, la panza, porque el que es responsable es Moisés, ¿no? O en este caso, aquí, por ejemplo, cuando en congregaciones dicen, no, pues es que es el pastor, el líder, ¿no? O como dicen en el catolicismo, no, pues es que es el papa. Y entonces, ¿dónde está la responsabilidad de todos los demás? ¿Dónde está la responsabilidad de todos nosotros? Entonces, a mí en lo particular, y por eso les comparto, me llama la atención el ejemplo que podemos ver de lo que Dios hizo a través del pueblo de Israel, cuando en esta parte les dice, a ver, no se trata de que Moisés tiene que resolver todo, porque entonces, ¿cuál es su vida? Se da por entendido que si las leyes las leemos todos las debemos saber aplicar, por lo tanto, se supone que todos somos jueces. Todos deberíamos de tener la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y resolver los problemas y no tener que llevárselos a Moisés o a Jesús o a Dios, porque Él ya nos dio una capacidad, ya nos dio talentos, ya nos dio juicio, ya nos dio espíritu de pensamiento. Entonces, ¿cómo es que terminas llevando el problema a Dios? ¿Cómo es que terminas llevando el problema a Jesús? ¿Cómo es que terminas llevando el problema a Moisés? ¿O cómo es que terminas llevando el problema al hermano? Y entonces tú no puedes, tú no sabes, no entiendes. ¿Qué lección nos está queriendo dar a entender aquí Dios? Porque vean que le dice el suegro a Moisés, haz esto, distribuye la carga, ¿sí? Y que estos hombres sean parte de la distribución de ese juicio que se da al pueblo, pero para que el pueblo aprenda. Vean cómo dice aquí en Deuteronomio, como acabamos de leer, ¿no? Dice, entonces mandé, estoy leyendo el 16, entonces mandé a vuestros jueces diciendo, fíjense cómo fue la orden que se les dio, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el que es extranjero. Dice el 17, no tengáis respeto de personas en el juicio. O sea, esta expresión de no tengáis respeto se hace referencia a que no, eh, no hagas diferencia de personas, ¿sí? Por eso dice ahí, no tengáis respeto de personas en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis.
no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. ¿Sí? O sea, ¿qué está diciendo ahí Moisés? Que todos deben ser escuchados de la misma manera. No porque una persona tenga más recursos, se le da más tiempo, o porque una persona tenga menos recursos, se le considera con menos oportunidades, porque delante del juicio eso no tiene ninguna validez. Por eso dice tanto el pequeño como al grande, ¿no? Y hasta donde dijimos que lo leo, hasta 18. Ok. Os mandé pues en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. ¿Sí? Esa fue la orden de Moisés. Y entonces, si están esos jueces, mis hermanos, ¿por qué luego terminamos con reyes? Que es el punto también de este tema. Hoy tenemos presidentes, pero mis hermanos, seamos francos, se están comportando como reyes. Se supone que creamos un sistema en donde se dividían los poderes, pero mis hermanos, para ser franco, honestamente, en México ese sistema de división pues no ha servido mucho, porque tanto los que están en un poder como en otros se comportan a capricho, ¿sí? Se comportan a capricho y entonces, ¿qué sucedió? Vamos a ver aquí en Primera de Samuel 8, 7 y 9. A ver si ahora sí, quien me gusta leer. Primera de Samuel 8, 7 y 9. Te leo. Sí, Pero el Señor le respondió: atiende cualquier petición que el pueblo te haga, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que yo no reine sobre ellos desde el día en que los saqué de Egipto hasta el presente. Han hecho conmigo lo mismo que ahora te hacen a ti, pues me han abandonado para rendir culto a otros dioses. Así pues, atiende su petición, pero antes adviérteles seriamente de todos los privilegios que sobre ellos tendrá el rey que los gobierne. gracias. De hecho, si quieren leer bueno, voy a leer desde el 5, cuando la gente, o sea, las personas del pueblo le dicen, he aquí tú has envejecido, eso es lo que le dicen a Samuel, y tus hijos no van por tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como todas las gentes. Ahora, yo les pregunto, mis hermanos, si ustedes observan en el recorrido que hemos hecho del pueblo de Israel, cuando el Señor sacó a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿a Abraham lo hizo rey? Pregunto, ¿Abraham es un rey? No, Ok, Jacob, Isaac es un rey. no, Ok, Israel es un rey. ¿Qué son las 12 tribus? Pueblo. No son tratados, cada uno de los titulares de las tribus no son tratados como reyes, o me equivoco. Cada persona sabía de qué tribu venía, pero se entiende, bueno, yo al menos en el relato veo que no existe la figura como decir, o vuelvo aquí, Moisés es un rey. No es que sirvieran a Moisés, sí se entiende, mis hermanos. ¿Qué figura nos enseña Moisés y Aarón, por ejemplo? Es una figura de servicio, porque constantemente ellos tomaban la batuta, eso sí, o sea, se les puede considerar que se asemejan a un rey porque son los que toman las decisiones, ir para allá, ir para acá, pero fuera de ahí, ellos mismos jamás se tomaron no sé si me doy a entender, ellos ni Moisés ni Aarón tomaron una posición de decir, bueno, ahora todo el pueblo, sírvame, ¿no? Ahora todo el pueblo,
denme tributo. Como yo soy podría decir Moisés, yo soy el que habla con Dios, entonces ustedes pues ténganme contento, ¿no? Si yo soy el que habla con Dios cara a cara, pues ustedes me deben todo. Y díganme si no, eso es un argumento que escuchamos muchas veces en el cristianismo para vergüenza de nosotros, cuando personas dicen, yo soy el que habla con Dios, yo soy el que le entiende a Dios, entonces ustedes sírvanme a mí. Y eso, mis hermanos, tenemos que reconocer que ha pasado muchas veces en el cristianismo para vergüenza de nosotros. Por eso, parte de ese estudio es reconocer la falta de responsabilidad que hemos tenido en la historia del cristianismo, cuando quienes mismos lo profesamos lo hemos explicado mal. Y muchas personas lo han usado para beneficiarse de manera personal. Cuando la lección que aquí puedo ver en el pueblo de Israel no era esa. Dios había repartido el juicio entre el pueblo, fíjense. Y el pueblo tenía que usar la sabiduría que Dios le daba para que hubiera esa concordancia. Ah, no, se fueron por la idea de queremos un rey. No, mis hermanos, es que el rey no funciona, por eso pues no sé si me atrevería a decir que no importa cuántos presidentes nos pongan, nunca van a funcionar aquí en la tierra. No importa el color que le pongan, no van a funcionar aquí. Porque no se trata de que ese presidente resuelva las cosas. Se trata de que todos debemos resolver las cosas. No es el presidente, no es el partido, no es, ¿sí? No es el líder, es todos. Todos somos responsables de resolver las cosas. Si el mundo se cae a pedazos, no es por los líderes, eso es por culpa de todos nosotros. Y esa es la lección que creo yo que debemos aprender para que le digamos desde aquí a Jesucristo que estamos entendiendo lo que nos quiso venir a enseñar. Si no, entonces no hemos entendido nada. Y aunque cantemos mucho aleluya, y aunque digamos muchas oraciones, y aunque digamos que todas las profundidades de los misterios, no entendemos nada si no tomamos nuestra responsabilidad de cómo contribuimos al bienestar de nuestra familia, de nuestra comunidad, ¿sí? Empezando desde lo más cercano hasta lo más grande, que es decir, yo soy importante y sé que debo moderar mi forma de hablar, moderar mi forma de actuar, mi forma de pensar, mi forma de decir, porque eso es valioso. Yo contribuyo a ese bienestar de mi comunidad, de mi nación, de mi familia, porque yo tomo la responsabilidad en mis manos y no se la voy a aventar ni a la presidenta, ni al jefe de manzana, ni a no, yo la voy a tomar en lo que yo pueda hacer. Claro, hay muchas cosas que escapan a tu capacidad, esas pues sí, no las tomes, pero lo que está en tu mano, tómalo. Dice aquí nuestro hermano Jaime, pero la anarquía actualmente es imposible como forma de convivencia en la sociedad. Así es, se vuelve una anarquía cuando nadie quiere tomar la responsabilidad. Bueno, así lo veo yo, ¿no? Que es como cuando nadie quiere tomar la responsabilidad y solamente levantamos el dedo para acusar al otro. Entonces aquí seguimos la línea de lo que les estoy comentando, aquí, si ustedes me permiten decirlo, ¿verdad? Veo esta lección que nos pone aquí en la lección del pueblo de Israel, que iban bien, ¿sí? Estaban con sus jueces, pero cuando decidieron meterse con un rey, como los pueblos de la tierra, ahí se equivocaron. Y por eso pongo aquí, entonces, ¿ahora qué tenemos? Pues, ¿no? Pues hay por ahí todavía reyes en el mundo, ¿verdad? Pero ¿quién lidera el mundo? ¿Quién lo controla? ¿Quién toma sus decisiones? Y pues aquí yo pongo los presidentes o las empresas o las corporaciones, que son las que ganan dinero, que son las que ganan, ¿verdad? Y las que toman y las que le dicen, estamos viendo que son
Estas empresas y esas corporaciones las que les dicen a los presidentes, a los líderes, lo que quieren. Y este no es el modelo de convivencia que Dios nos planteó desde el pueblo de Israel, porque por eso es interesante ver, bueno, cómo se comportaba Moisés, si nunca tomó actitudes egocentristas, ¿no? Bueno, ahora sírvanme, ahora me van a obedecer porque pues yo soy el que habla con Dios y pues ahora me obedecen, ¿no? No, de ninguna manera. Vamos a ver. Ahora, continuemos aquí rápidamente. Entonces yo lo que veo, mis hermanos, aquí es que dice, creo que también lo mencioné esto al principio de este estudio, en Deuteronomio 4, del 5 al 9, pero me gusta mucho lo que dice el 6. Vean, ahí lo tengo en grandote. Ay, creo que le hice muy grandote. A ver, aunque también nuestro hermano Jaime nos lo pone. Es Deuteronomio 4. Si alguien me lee nada más 5 y 6 ahorita. A ver, ahorita, 5 y 6. Deuteronomio 4, 5 y 6. Mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Guardarlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es. Gracias. Entonces vean cómo nuevamente son palabras precisamente de Moisés, que dice, bueno, estos son estatutos y derechos que les pide que el pueblo, fíjense, no nada más es que los jueces, sino que el pueblo y los jueces lo hagan, todos juntos. Dice, guardadlos, o sea, conócelos. La palabra guardar significa conócelos, entiéndelos, estúdialos y luego hazlos realidad, porque de nada sirve que se queden solamente leídos y no se ejecuten. Dice, porque esta es la que se va a convertir en vuestra sabiduría. Aquí esto es lo que a mí me llama la atención y es la parte que me distingue más de este relato de todas las demás leyendas, de todas las demás culturas, de los demás pueblos, porque no se trata de la creación de una deidad, no se trata del culto, digamos, de un culto ignorante hacia algo, ¿sí? No es de que, ay, Dios hizo un pueblo para que se la pase ese pueblo adorando a Jehová, ¿no? ¿Cuál es la única misión de los hijos de Israel? ¿Cuál es su única misión de los hijos de Abraham, de Isaac y Jacob? Ah, pues que se la pasen haciendo holocaustos a un Dios llamado Jehová. No, esa no es la misión. La misión de los mandamientos no es que se la pasen haciendo las festividades. Sí, hacen esas festividades, pero esa no es su misión. Su misión es lo que dice aquí, lo que estamos leyendo. Poner por obra la sabiduría, practicarla para hacer ejemplo a sus hermanos de las otras naciones. Como dice el 7, para que la gente diga, bueno, aquí, perdón, en el mismo 6 dice, ciertamente pueblo sabio y entendido. ¿Cómo dice eso a alguien de algo? ¿Cómo dice eso cómo dices eso de una persona tú? Bueno, pues porque ves su actuar, porque ves su proceder, porque esa es la vida, mis hermanos, porque eso se trata la vida. La vida no es que le hicieran cánticos a Jehová y que le hicieran templos. No, la vida es que demostraran con la vida diaria esa sabiduría. Esa es la lección, esa es la guerra que Dios tiene aquí en la tierra. Que se viva con plenitud, que se viva con sabiduría, no con derroche. ¿Sí? Que se viva con inteligencia, no con ignorancia y miedo. No que se viva con soberbia, ¿sí? Porque el miedo, la ignorancia y la soberbia, mis hermanos, son nuestros verdaderos enemigos, ¿sí? Que debemos combatir en nosotros mismos. Ciertamente, no sabemos todo,
pero para eso tenemos la humildad para preguntar. Cuando no sepas, pregunta, investiga, ¿sí? Y la humildad es tu defensa, ¿sí? Y eso es lo que te convierte en una persona que por eso tenemos esa capacidad de aprender, ¿sí? Y luego aquí también les puse, por ejemplo, aquí vean como dice en Ezequiel 44:23. Ezequiel 44:23. Ahí les está diciendo que los sacerdotes tenían esa misión, ¿sí? Es una misión del sacerdocio al pueblo. A ver, ahí alguien me lo lee. ¿Qué dice Ezequiel 44:23? Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Muy bien. Pero entonces vuelvo a preguntar, ¿quién es esa responsabilidad? ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer eso? ¿Moisés? ¿Aarón? Todos nosotros. Todos nosotros. ¿Sí? No es que sea el líder, no es que sea no sé quién, no, todos. Dice, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, a discernir entre lo limpio y no lo limpio. Y la pregunta es, ¿no sabes hacerlo? Yo me pregunto a mí mismo, ¿yo lo sé hacer? Si no lo sabes hacer, ¿a quién podemos llegarnos a nosotros? Esa es la gran virtud que hoy se ofrece a aquel que quiera aprender a hacer eso. Tiene en sus manos la gran oportunidad de poder ir a un maestro que te enseña directamente a hacer esto. Claro, de ahí también puedes cantar si quieres, puedes hacer oración, inclusive hasta hacer un sacrificio, un holocausto, pero eso no es lo principal. Lo principal es que aprendas a hacer como dice aquí en Ezequiel. Ese es el núcleo de la doctrina. Si no has aprendido a hacer esto, entonces de nada sirve que conozcas a Jehová, de nada sirve que conozcas a Jesús y a los apóstoles y a los profetas y a todo lo que tú quieras. Es más, aunque te sepas los nombres de los ángeles, de nada sirve si no sabes hacer eso. ¿Sí? Porque veo que eso es una de las cosas que Dios nos repite una y otra vez. Por eso dice él, ¿por qué me decís Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? No sabes distinguir entre el bien y el mal. No sabes distinguir entre lo limpio y no limpio. Porque no estudias, no preguntas. Te dejas llevar por las apariencias o por la vanidad o por la soberbia. Entonces, que son nuestros únicos y verdaderos enemigos a los cuales tenemos que enfrentar y vencer, ¿sí? Y entonces, yo me preguntaba, bueno, ¿por qué todo esto? Porque se acuerdan que todo ese estudio también comenzó por el sueño de Nabucodonosor. Entonces, cuando habíamos leído este texto, ya lo habíamos leído al principio también de este tema, que es Isaías 24, del 1 al 6, cuando dice, por ejemplo, en el 4, ¿no? Destruyóse, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y por eso podemos también entender que esta estatua, este simbolismo de la estatua, que pasa del oro a los pies, ¿verdad? Que pasa de un metal precioso, ¿no? Valioso, a el barro y el hierro, pues es como las naciones se han venido perdiendo pues todo ese vigor, han perdido esa fuerza. ¿Y por qué han perdido eso? Pues aquí mismo lo dice en este texto, porque han traspasado las leyes, falseado el derecho y no tratan con justicia a las personas que necesitan justicia. Entonces yo aquí lo que veo es que la existencia del pueblo de Israel era para volver al oro, para volver que este pueblo fuera un ejemplo como el oro, ¿sí? Si ya estábamos acá, bueno, pues que ellos fueran un ejemplo como lo que debe de ser en cuanto a virtud, ¿sí? No se trata tanto de que fueran poseedores de grandes riquezas, sino que por su actitud fueran este ejemplo que es semejante al oro, ¿sí? Ya que los demás pueblos de la tierra, ¿por qué se han desgastado? Pues porque precisamente no hacen juicio,
no tratan con justicia al necesitado, a la viuda, al huérfano, ¿sí? Todo se trata con todo decisión que toman es porque buscan una ganancia, ¿sí? Y eso va deteriorando la fuerza de la nación, de los pueblos, ¿sí? No sobreviven. Vamos a ver casi ya para acabar, antes de que entregue, también es importante. Entonces, aquí yo les puse 3 textos en donde, bueno, primero son estos 2, donde se nos dice la misma orden, que dice que escuchemos a Jesucristo, ¿sí? Que es lo que quiero destacar. Fíjense cómo nos narra cómo es que hay una situación poco convencional, ¿no? Dice, después, estoy leyendo Mateo 17, del 1 al 5. Dice, después de 6 días Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro dijo a Jesús, Señor, vienes que nos quedemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno y para Moisés otro y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y aquí una voz en la nube que dijo, y esto es lo que quiero destacar, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Vean, mis hermanos, cómo dice la orden. ¿Qué nos está dando? ¿Qué orden nos está dando Dios el Padre sobre Jesucristo? ¿Qué dice? ¿A él qué? Que lo escuchemos. Correcto. Si se dan cuenta, entonces no te está diciendo que lo adores, no. Que lo idolatres, no. Que le dediques cantos, oraciones, lo que tú quieras, no. Que lo escuches. Esa es la orden. Escúchalo, ¿sí? Escúchalo. Y no nada más lo dice en ese texto, sino también les puse este otro, que es en Lucas 9, del 28 al 34, que es la misma narración, ¿verdad? Pero aquí lo pone Lucas, y nuevamente dice, y vino una voz en la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, yo aquí lo que quiero destacar, mis hermanos, es esa importancia, ¿no? Aquí está otra vez Lucas y Mateo, a él oíd, a él oíd. Y vean, por ejemplo, como en el Apocalipsis 2:7 nos dice, ¿no? El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. ¿A quién oyes? A Jesús, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daría a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es decir, oyes a Jesús, ¿sí? Esa es nuestra misión, escucharlo, o sea, leerlo. Vean cómo en Lucas 10, 25 y 26, una vez dice ahí, he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole a Jesús y le dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Pero vean qué le contestó Jesús. Jesús le dice, primero, o sea, le da una pregunta, le hace 2 preguntas Jesús a ese hombre. Le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Vean entonces, mis hermanos, qué importante es que Jesucristo, si en Lucas y en Mateo nuestro Dios nos dice que debemos escuchar a Jesús, obviamente hoy nosotros, ¿cómo lo escuchamos? ¿Cómo escuchamos a Jesús hoy en nuestros días? Leyendo correctamente, leyendo lo que otros escribieron, lo que él dijo. Pero vean cómo en algún momento también Jesús le dijo a un hombre, ¿qué está escrito en la ley? O sea, le está reclamando al hombre diciéndole, ¿qué? Dime tú qué está escrito. O sea, ¿ya leíste la ley? Tú me haces una pregunta y yo, en esa pregunta que tú me haces, porque se dio cuenta Jesucristo que ese hombre estaba ahí pues para tentarle, entonces le dice Jesús, ¿qué está escrito en la ley? O sea, ¿tú la has leído?
Y luego me llama la atención esa expresión que dice, ¿cómo lees? Es decir, es tu responsabilidad. ¿Has leído los evangelios con detalle? ¿Los lees todos? Lo que ponen los profetas, o sea, lees todo. ¿Y cómo dice Jesucristo ahí? ¿Cómo lo lees? Tú eres responsable de cómo lo lees. Pon atención cómo lo lees tú, porque entonces aquí yo veo, mis hermanos, que eso es algo que Dios quiere que hagamos. ¿Por qué no? Nunca se han preguntado, mis hermanos, ¿por qué no mandó ángeles a darnos estas lecciones? ¿Qué acaso no tendría Dios un ángel para cada uno de nosotros para que viniera todas las mañanas y nos diera estas lecciones? Yo pregunto, pero no hizo eso. Todo lo que hemos hablado en este tema, todo lo que concierne a sabiduría de Dios y esto, nos referimos a textos escritos hace muchos años antes de que nosotros naciéramos. Pero vemos que en esta narración, desde ahí Jesucristo hace la misma cuestionamiento al hombre que le estaba preguntando. Y le dice, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Sí? Entonces creo que es importante que nosotros consideremos la importancia del esfuerzo que hacemos para leer, ¿sí? Y pues les voy a dejar hasta aquí, mis hermanos. Entonces, en resumen, ahorita la idea que quiero que nos quedemos con esa idea es que a través de la vida y del desarrollo de la nación de Israel, yo veo que aquí nuestro Señor Dios nos pone el ejemplo de parte de lo que la humanidad debe hacer, que es aprender a vivir en armonía, en convivencia, en plenitud de vida, tomando la responsabilidad de nuestras vidas, porque todos tenemos parte y contribuimos en esa, si queremos una paz, todos contribuimos en la construcción de esa paz. No se trata de aventar responsabilidades al de enfrente para que él se encargue de crear un mundo bonito. No, el mundo bonito lo hacemos todos. Todos contribuimos. Y cuando en la humanidad, en lugar de hacerse responsables, quieren que alguien más resuelva todos los problemas, no, pues la basura que la barra el otro, que esto lo componga el otro, y que esto que lo componga el otro, y el otro, y el otro, y que lo haga el rey, y que lo haga aquel, no, pues entonces todo se viene abajo. Todo se viene abajo y no importa cuántos reyes nos pongan, no importa cuántos presidentes nos pongan, no importa cuántos, no vamos a ningún lado. Y en todo esto, lo que corre de por medio son nuestras acciones que a su vez tienen que ver con el alma, porque al final de cuentas las acciones, acuérdense, son las que visten al alma, ¿sí? Entonces, por eso para mí me parece relevante estudiar esta parte de la narración del pueblo de Israel, cómo fue que habiendo tenido la oportunidad de seguir avanzando y teniendo la tutela de Dios cerca a través de los jueces, pero de la responsabilidad de todo el pueblo, de convertirse en un pueblo ejemplar, pues simplemente no quisieron, ¿no? Y ahora tenemos nosotros esa nueva oportunidad a través de Jesucristo, porque Jesucristo nos vuelve a dar esa misma misión. Todos somos pueblo, todos somos santos, todos somos responsables, todos somos sacerdocio. Sí es cierto, aquí en nuestra congregación tenemos una división para ayudarnos al desarrollo de la misma, pero la responsabilidad es de todos, ¿sí? Y creo que esa es la parte que nuestro Señor Jesucristo nos quiere que no se nos olvide. Bien, mis hermanos, pues les agradezco mucho que me hayan acompañado. Seguiremos en una siguiente ocasión profundizando en este tema y los retos de la iglesia actual para que tengamos pues esta forma más, no sé si decirlo así, responsable de podernos compartir con las personas que nos rodean y que puedan ellas pues comprender mejor el mensaje del Señor Jesucristo. Gracias por acompañarme y ahora entrego la guardia a mi hermano Ricardo Guerrero. Que Jehová les bendiga y les guarde.